Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar algo de reglamentación, vamos a unir algo de reglamentación con los procesos de control de calidad. Entonces, primero vamos a empezar revisando algunas cuestiones generales que ustedes deben saber, como por ejemplo el decreto 2200 del 2005, en el cual eh, podemos ver que se reglamentan algunas disposiciones con respecto al servicio farmacéutico, o más bien no algunas, sino todas las, lo que es concerniente al servicio farmacéutico, y se dictan otras disposiciones. Entonces, en el decreto 2200 podemos encontrar las disposiciones generales del servicio farmacéutico, los procesos del servicio farmacéutico, la prescripción de medicamentos, distribución y dispensación de medicamentos, el Comité de Farmacia Terapéutica, Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos. Con respecto a la definición que podemos encontrar de preparación magistral en el decreto 2200, nos dicen que es el preparado producto farmacéutico elaborado por un químico farmacéutico para atender una prescripción médica de un paciente individual que requiere de algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. La preparación magistral debe ser de dispensación inmediata. Entonces, con respecto a las farmacias y droguerías, nos dicen que la dirección está a cargo exclusivamente del químico farmacéutico. Estos establecimientos se someterán a los procesos de recepción, almacenamiento, dispensación y preparación de productos magistrales. Con respecto a la preparación de los preparados magistrales, nos dicen que las características de la prescripción: toda prescripción de medicamentos debe hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de las condiciones y diagnóstico de la historia clínica. Recuerden que lo importante es que ustedes pues obviamente sepan que todo lo que hacemos es con respecto, en un preparado magistral va con respecto a la prescripción médica. O sea, para nosotros ese es nuestro material y nuestro punto de trabajo a la hora de empezar cualquier formulación o preparación de cualquier formulación farmacéutica de este tipo magistral. Entonces, solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia. La prescripción debe ser en letra clara y legible con las indicaciones necesarias para su administración. Se hará en idioma español en forma escrita, ya sea por copia mecanográfica, medio electromagnético y o computarizado. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la institución. Este video que ustedes están viendo de preparados magistrales está en su plataforma, es importante que lo vean. Lo dejé tanto en material de apoyo como en los anuncios, porque ustedes a veces no revisan mucho ese material. Con respecto al control de calidad de materias primas que se establece, les recuerden que se deben usar pruebas indicadas para los estándares USP, contando con diferentes pruebas acordes al estado físico del producto o materia prima. Entonces, dentro del control de calidad de materias primas en preparados magistrales en estado sólido, se pueden contar con las siguientes pruebas de control de calidad. Estas generalmente se clasifican como análisis físico-químicos, y uno lo que hace es determinar el punto de fusión. Recuerden que el punto de fusión, como cuando lo vimos por allá, cuando estábamos viendo mezclas y cambios de estado, se refiere a cuando es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. El punto de sublimación es cuando pasa de estado sólido a estado gaseoso. El punto de porosidad, de disolución, de cristalografía, igual que otras organolépticas como color, olor. ¿Listo? Esas son pruebas, digamos que físico-químicas. Y hay algunas más específicas, como el análisis en estado sólido de algunas materias en específico, como son, por ejemplo, hacer el análisis de infrarrojo. Algunas se hacen, por ejemplo, con equipamientos adicionales al equipo de infrarrojo, porque pues se pueden trabajar, para que se puedan trabajar tanto sustancias en estado líquido como en estado sólido. De esas de estado sólido, entonces tenemos, por ejemplo, que lo que vamos a obtener al final es algo que se llama como un espectro, y ese espectro nos va a indicar los grupos funcionales que puede llegar a contener un grupo en específico, una sustancia en específica. Pero en el control de calidad hay algo muchísimo más importante, y es, por ejemplo, utilizar una cromatografía de alta eficiencia, como lo es el HPLC.
Entonces en esta cromatografía lo que hacemos es que tomamos una muestra, esa muestra la inyectamos en un equipo con previa preparación y digestión necesaria para la muestra. Esa muestra corre a través de una columna en cromatografía de alta eficiencia. Se utilizan distintas columnas dependiendo de lo que nosotros vamos a utilizar como eluyente, o sea, como fase móvil y el tipo de analito que vayamos a correr. Entonces corremos en la cromatografía y esto nos da un perfil cromatográfico que podemos comparar en una librería, o sea, con otros cromatogramas de esa sustancia. Y así empezamos entonces a evaluar el tipo de composición que tiene y si está en la cantidad o la concentración requerida según lo que se halla en los estándares. Otros tipos de control de calidad, por ejemplo, para estado líquido está el punto de ebullición, de condensación, la densidad, el índice de refracción, color, olor y otras pruebas organolépticas. Punto de ebullición, recuerden que es el paso de líquido a vapor, ¿cierto? O a gaseoso. Por ejemplo, hay una temperatura específica para etanol, para agua, para cada una de las sustancias. Entonces, recuerden, estábamos hablando hace un momento entonces de HPLC, lo que podemos encontrar. Entonces acá está donde se inyectan las muestras, se corre en el cromatograma y luego el tipo de cromatogramas que nos pueden salir. Eso puede ir, por ejemplo, acoplado a espectrometría, por ejemplo, de masas, en donde cada una de estas partes no corresponde en específico a una parte de una molécula, y así uno va identificando el tipo de molécula que llega a tener. ¿Listo? Bueno. Encontramos también, por ejemplo, el decreto 2266 de 2004. Entonces, en este reglamento lo que se hace es, digamos que tener el régimen de registros sanitarios de fabricación, producción, envase, empaquetado, control de calidad, importación, exportación, comercialización, publicidad, uso, distribución, buenas prácticas de manufactura, así como el régimen de vigilancia y control sanitario de productos fitoterapéuticos, y su cumplimiento es obligatorio para los titulares de registro sanitario, fabricantes, importadores, exportadores, comercializadores de productos fitoterapéuticos. O sea, esto reglamenta todo con respecto a productos fitoterapéuticos. O sea que es muy importante que si ustedes en algún momento tienen al alcance un lugar donde ustedes estén dispensando este tipo de productos fitoterapéuticos, sepan que el decreto número 2266 de 2004 es quien lo reglamenta. En este lo que uno puede encontrar es ciertas definiciones. Entonces, por ejemplo, actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento satisfactorio de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas. Estabilidad es, digamos que la característica del producto de mantenerse en un tiempo en sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas, a lo que se refiere a la identidad del principio activo, de sus excipientes o las bases empleadas, la calidad y pureza y apariencia física del producto como tal. Dentro de las plantas aceptadas para fines fitoterapéuticos, recuerden que nosotros siempre encontramos el Vademecum de las plantas aprobadas para Colombia. En este listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos que se encuentran incluidas en normas farmacológicas colombianas vigentes atendiendo criterios de seguridad y eficacia. Con respecto como tal al producto fitoterapéutico, recuerden que es un producto medicinal, empacado, etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de material de planta medicinal o asociaciones de estas presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También se puede provenir de extractos, tinturas o aceites de plantas. No podrá contener en su formulación principios activos aislados o químicamente bien definidos. ¿Qué es un producto fitoterapéutico alterado? Cuando hablamos de este tipo de producto, es cualquiera de los productos que pudo habérsele sustituido una parte o el total, ¿cierto?, de los elementos constitutivos de forma de la composición del producto fitoterapéutico, cuando hubiera sufrido algunas transformaciones en sus características físico-químicas, biológicas, organolépticas, que son obviamente de valor
terapéutico por causa de agentes químicos, físicos o biológicos que contengan. Cuando se encuentre vencida la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del producto, cuando el contenido no corresponde al autorizado se hubiese sustraído del total o parcialmente, cuando en su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones. Entonces, cuando hablamos de material, ese material, digamos, para los productos fitoterapéuticos proviene de una planta medicinal, y esa planta, que está generalmente entera, fresca o desecada, incluyendo talofitas, especialmente líquenes, órganos, hongos superiores y algas, partes o productos de dicha planta. También se consideran ciertos exudados que no generan riesgo para la salud y el medio ambiente y que se utiliza para la elaboración de productos fitoterapéuticos. Con respecto al control de calidad de estos productos fitoterapéuticos, estarán sujetos a los siguientes controles. Entonces, para las materias primas, ensayos físicos, características organolépticas, macroscópicas, microscópicas, porcentaje de materiales extraños, pérdida por secado y metales pesados. Con respecto también a otros ensayos químicos, perfil cromatográfico, otras características fotoquímicas, los ensayos descriptivos en farmacopeas y el recurso natural es incluido en ella. Con respecto a los ensayos microbiológicos, encontramos algunos que están, digamos, conforme a lo establecido en los métodos de control de calidad para materias primas de plantas medicinales de la Organización Mundial de la Salud y sus actualizaciones. El control de calidad del producto es un proceso y el producto, entonces se refiere a la verificación de las propiedades organolépticas, peso promedio, volumen promedio, según la forma farmacéutica y la homogeneidad. De los ensayos físico-químicos, entonces hablamos del perfil cromatográfico y el límite de aceptación cuando los productos contengan principios activos definidos. O en cuanto al control microbiológico, conforme lo establecido en la Organización Mundial de la Salud, entonces los métodos de control de calidad para materias primas de plantas medicinales. Ahí está de nuevo cómo colocamos una columna y hacemos un perfil cromatográfico. Con respecto al 1737 de mayo de 2005, este decreto es todo lo que reglamenta con respecto a los productos homeopáticos magistrales. Entonces, recuerden que hemos hablado de las preparaciones magistrales, de los productos fitoterapéuticos y de estos que son los medicamentos homeopáticos magistrales. Entonces, en esta reglamentación, no se les olvide el decreto 1737, entonces encontramos que las farmacias homeopáticas no podrán utilizar diluciones inferiores a las autorizadas en las farmacopeas oficiales vigentes en el país, las cepas homeopáticas o tinturas madres, diluciones base, así como los excipientes de formulación que se empleen en la preparación de los medicamentos homeopáticos magistrales deben contar con controles de calidad definidos por la normatividad vigente. Las diluciones bases o preparaciones homeopáticas con alcoholturas tendrán la vida útil para que establezca el fabricante de acuerdo con sus controles de calidad y técnicas de fabricación. Entonces, nosotros, ¿qué clasificación de farmacias encontramos para las farmacias homeopáticas? Entonces está dentro de la distribución y la venta de medicamentos de este tipo. Entonces recuerden que todos deben estar o tener su correspondiente registro sanitario para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, o sea, el INVIMA, y que se encuentran en circunstancia descrita en el parágrafo 2 del artículo 67 del decreto 3554. Ok. Con respecto a la comercialización de los productos homeopáticos, entonces, de acuerdo a condiciones específicas, se podrá hacer con fórmula médica, de expendio sin prescripción médica y de venta libre. Entonces, de las etiquetas de los medicamentos podemos encontrar que siempre deben tener entonces su composición cualitativa y cuantitativa, debe tener una leyenda que indique el tipo de medicamento, la vía de administración, la fecha de preparación y de vencimiento, nombre y diferencia del farmacéutico homeopático que preparó el medicamento, condiciones de almacenamiento y conservación. Y por último, una reseña que permita ver las advertencias. Entonces, esto todo está reglamentado, no se les olvide, mediante el decreto 1737.
Lo importante entonces es que ustedes aquí encuentren también un consolidado de normatividad, es importante que lo revisen.